Muy buenas a todos. Bienvenido a otra historia. Estos creepypastas serán aquí de Paraguay e iremos descubriendo historias fascinantes. Comenzamos. El vecino del baldío. Dicen que los monstruos no existen. Que son invención de la mente. Pero a veces, el verdadero monstruo vive al lado tuyo. Y lo peor es cuando no sabes si está afuera o dentro tuyo. Parte 1. Algo no encaja. Vivo en Ñemby. En La Lomita. Una zona tranquila, al menos eso creía. Crecí en esta casa. Mis viejos se mudaron cuando yo era chico, y me la dejaron cuando se fueron al interior. Detrás de mi casa hay un baldío enorme. Durante años fue solo eso, un terreno olvidado, con pasto alto, ramas secas, basura. Pero todo cambió cuando llegó mi nuevo vecino. Se instaló en la casa de al lado, que estuvo vacía por meses. El anterior dueño, don Rubén, desapareció sin dejar rastro. Un día simplemente no volvió del supermercado. Su perro estuvo ladrando durante días. Y nadie supo más. Nadie investigó mucho. Decían que se fue, que estaba endeudado, que tal vez había viajado. Yo no lo creí. Y cuando él llegó, algo me dijo que todo estaba conectado. Era un tipo raro. Alto, flaco, con la piel como cera. Usaba ropa vieja, siempre con tierra. Se llamaba Garay. Nunca saludaba. Solo murmuraba algo y seguía su camino. Pasaron unos días, y empecé a notar cosas. Parte 2. Noches inquietas. Cada noche, el mismo ritual, ruido de palas. Pasos en el baldío. Luces que titilaban. Y ese olor, como carne vieja en descomposición. Una noche, a las 3 de la mañana, me levanté sobresaltado. Había escuchado algo como un lamento. Miré por la ventana y lo vi. Garay estaba en el fondo de su patio, mirando fijamente al baldío. No hacía nada. Solo estaba, parado. Con la cabeza ladeada. Como si escuchara algo que yo no podía oír. No dormí el resto de esa noche. Al día siguiente fui a preguntar por él a la vecina más vieja del barrio, doña Micaela. Ese terreno, está maldito, hijo. El que se mete ahí, no vuelve igual. Me contó que hace años, durante la dictadura, usaban ese baldío para enterrar cuerpos. Y que desde entonces, los vecinos escuchaban cosas. Don Rubén también empezó así. Cavando en el baldío. Después, se fue. O lo llevaron, me dijo con voz quebrada. Parte 3. La obsesión. Comencé a anotar todo. Cada ruido. Cada movimiento. Hasta compré una cámara vieja y apunté hacia el baldío. Revisaba las grabaciones en la madrugada. Una noche capté algo, un bulto moviéndose entre los yuyales. Parecía una persona, pero sin forma definida. Como si la sombra tuviera vida propia. Garay hablaba con eso. Y una vez, le entregó algo. Una caja pequeña. Con símbolos. La imagen se distorsionó justo después. Empecé a perder la cabeza. Soñaba con voces. Me despertaba con tierra en las uñas. Una noche encontré una muñeca vieja dentro de mi casa. Y una nota. Nos está mirando a los dos. Me sentí observado constantemente. Como si algo más, algo no humano, me vigilara desde el baldío. Parte 4. El descenso. Decidí entrar al baldío. Llevé linterna, una navaja y mi celular. La tierra crujía como si respirara. Había cruces pequeñas. Algunas oxidadas. Fotos de gente con los ojos arrancados. En el centro, encontré una trampilla de madera. La abrí. Bajé. Era un sótano subterráneo, con paredes de barro y velas encendidas. Había dibujos antiguos. Inscripciones en guaraní. Y en el medio, una silla. Sobre ella, una cámara apuntando al techo. Y colgadas en la pared, fotos mías. Dormido. Comiendo. Desnudo en la ducha.
También había algo más, el carnet de identidad de don Rubén. Y un frasco con su dedo. Sentí que me desmayaba. Y entonces, lo escuché. Te dije que nos está mirando a los dos. Era Garay. Detrás de mí. ¿Querés saber la verdad? Susurró, este baldío es un portal. Se alimenta de los que lo miran demasiado. Traté de correr. Tropecé. Garay me arrastró hacia un pozo que no estaba antes. Tenés que ser testigo. Como Rubén. Como yo. Y algo, empezó a subir del pozo. Parte 5, el horror final. Era oscuridad líquida. Como sombra viva. Tenía forma, pero no se podía describir. No era un monstruo. Era la ausencia total de luz, de lógica, de salvación. Garay se ofreció a ella. Abrió los brazos. Y fue consumido. La criatura, me miró. Sin ojos. Sin rostro. Y me habló. Sin palabras. Vos ya sos parte. Me desmayé. Desperté en mi cama. Con tierra en los pies. Y una pala a los pies de mi cama. Con una nota. Ahora te toca cuidar el portal. Fui al baldío al día siguiente. No había nada. Ni trampilla. Ni pozo. Ni Garay. Solo pasto. Y una figura parada a lo lejos, que desapareció cuando pestañeé. Hoy pasaron meses. Y todavía siento que no estoy solo. Escucho voces desde el patio. Los perros no se acercan. Y anoche, encontré algo en el buzón. Una caja. Con mi cámara. Y un video. Me mostraba, durmiendo. Pero al fondo, en la grabación, aparecía yo, observándome desde la esquina de la cama. No entiendo nada. No sé si sigo siendo yo. Pero el baldío sigue ahí. Esperando. Y yo, tengo la pala. Muchas gracias por escuchar esta historia. Si te gustó dale like. Y comparte para que más personas conozcan el canal. Hasta la próxima.